El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar nuestro quinto segmento de la serie Feliz para siempre, la escuela sabática para nuevos creyentes. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Al abrir tu palabra en esta mañana pedimos su dirección para que los nuevos creyentes puedan, Señor, recibir la leche materna adecuada. Por Jesús. Amén. Tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Nos encontramos en el tercer trimestre. Hemos visto la lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. En esta lección analizamos la pregunta: ¿qué provisión hizo Jesús para aquellos que creerían en Él sin poder ver? Revisamos el versículo que se aparece en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 8 y 9. En esta lectura bíblica nos dice: vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El concepto clave de esta primera lección del tercer trimestre es ver para creer. La palabra de Dios nos presenta pruebas irrefutables que nos garantizan que, a pesar de que Jesús resulta ahora invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Hechos 17, 27. Durante esta primera lección vimos una vida con Cristo y la concluimos diciendo: si bien es cierto que la duda casi hace naufragar a Tomás, no menos cierto es que cuando él conoció a Jesús como su Salvador y Señor, como su Señor y Dios, sus vacilaciones fueron derrotadas. Llegó a entender que hay mayor dicha cuando creemos sin haber tenido evidencia visible. Después de todo, no hemos de olvidar que la fe es la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. También estudiamos en esta primera lección vivir con Cristo sin verlo. Concluimos la misma diciendo: la respuesta de Jesús fue una referencia concreta al cumplimiento de las profecías en Isaías 35, 4 al 6 y 61, 1 al 2. Cuando Juan el Bautista, luego de un año de estar encarcelado, envía a sus discípulos para preguntarle a Jesús si era él el que habría de venir o tendríamos que esperar a otro. Lo interesante es que Juan no vio, pero creyó la palabra anunciada, que se había anunciado. Una vez que el Señor Jesucristo salió de las aguas bautismales, la palabra nos registra que Juan fue encarcelado. Por lo tanto, Juan no pudo ver las obras
que del Mesías se habían anunciado. El hecho de que no veamos a Jesús a nuestro lado puede suscitar en nosotros una profunda crisis de incertidumbre, como ocurrió en el caso de Juan, luego de un año de estar encarcelado. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que ese Jesús que se ha tornado invisible a los ojos humanos, aunque sea a tientas, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. A través de la primera semana estudiamos preocupados por la segunda generación. Es interesante saber que Jesús les anunció a sus discípulos la necesidad de mantenerse conectados a Él a través del Consolador. De esta manera, Jesús prepara a sus discípulos para lo que habrían de enfrentar. En Primera de Juan 1 al 3, Juan da testimonio de lo que él había oído, visto, contemplado y palpado. Dicho de otro modo, su testimonio está basado en pruebas indubitables, porque Dios le permitió a Juan disfrutar de una experiencia tan gratificante, para que al compartirla con sus lectores, nosotros ahora podamos tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 3. Es como si la experiencia visible de Juan se transfiriera a lo que hemos de creer en Jesús, que no podemos ver ni palpar de forma literal. Por la fe, es nuestro privilegio participar de una experiencia con Cristo tan real como la que tuvo Juan, el discípulo amado. Así vimos también en la primera lección del trimestre. No somos huérfanos. Ya habíamos anunciado que el Señor garantizó la paternidad de su iglesia en la persona del Espíritu Santo. Él lo dijo. Era necesario que Él partiera para que cuando lo hiciera, pudiera ordenar el descenso de su espíritu sobre toda su iglesia. Los discípulos de Jesús, del Jesús terrenal, son los únicos que tuvieron que hacer una transición de un Jesús presente y visible a uno invisible, cuya presencia se hacía real por medio del Espíritu Santo. Las siguientes generaciones en las que estamos incluidos usted y yo, de cristianos, no hemos conocido más que un Jesús invisible. Sin embargo, para sorpresa nuestra, Jesús dijo que su ausencia traería una bendición mayor para sus discípulos. La presencia y el poder del Espíritu Santo obrando en su iglesia. Así llegamos a la lección número 2, cuyo título es
cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Amigos, son 3 las preguntas que esta semana hemos tratado de responder. ¿En qué consiste el poder del cristianismo? ¿Qué bendiciones puedo obtener yo del conocimiento de las Escrituras? ¿No se acabarían nuestras dudas si Dios hiciera algún milagro aquí y ahora? ¿En qué consiste el poder del cristianismo? Juan 6:33 nos dice, el Espíritu es el que da testimonio. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esta semana, segunda semana del tercer trimestre, el concepto clave que nos aborda es el poder de la palabra de Dios. Estudiar las escrituras sagradas con humildad y bajo la dirección del Espíritu Santo nos permitirá experimentar en nuestras vidas el poder de Dios que obró en la creación de este mundo y en los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Es muy cierto que la Biblia es el libro más traducido y más vendido en la historia humana. Sin embargo, quizás esta sea la época cuando el ciudadano promedio menos conoce la palabra de Dios. ¿Por qué? La misma palabra dice en Juan 5:32 al 39 y nos da la razón para encontrar respuesta, terminando así. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es increíble, mis queridos hermanos, que teniendo la palabra de Dios, vivamos en ignorancia, al igual que vivieron aquellos que tuvieron la palabra antes y durante y después de que el verbo se hiciera carne. Ignorar la palabra de Dios es la consecuencia de no tener a Jesús como nuestro Salvador personal. Jesús dijo, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. A quien Él envió, Jesús está diciendo, no has creído, no creyeron, no quisieron creer. Ni antes, ni durante, ni después, la humanidad ha querido creer. Un poder incomprensible. En una ocasión, Jesús se dirigió a varios dirigentes judíos, mencionando quién o quiénes eran los que testificaban acerca de su verdadera identidad. Según Jesús,
¿Con qué propósito los judíos estudiaban las escrituras? Jesús le dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Qué importante asunto o tema pasaron ellos por alto en su estudio. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿En qué concentraron o concentraban su mirada cuando estudiaban las escrituras? ¿Por qué no pudieron darse cuenta de lo que habían dejado de reconocer? Resulta que entre los judíos había un dicho atribuido a Geliel, el célebre rabino, que decía: quien ha atesorado para sí la palabra de la Torá, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Jesús parece que alude a este dicho cuando afirma que al escudriñar las escrituras encontramos el camino que nos llevará a la vida eterna. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así lo dijo Jesús. El problema de los escribas y fariseos en tiempo de Jesús no radicaba en que ignoraran la revelación divina. Su problema era que la estudiaban únicamente para buscar argumentos que apoyaran sus ideas legalistas y rechazaran la máxima revelación de Dios, o sea, a Jesús. Recién comenzaron a estudiar las escrituras cuando se percataron que Jesús estaba cumpliendo la misión por las mismas escrituras anunciadas. Entonces toman las mismas escrituras para aplicarla en contra de lo que sus ojos estaban viendo. Recuerden, Juan el Bautista, un año después de estar encarcelado, manda a sus discípulos para que sus discípulos, reciban certeza de lo que ya él había dicho. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habló de que él no era digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Pero así como Juan el Bautista pudo reconocer al Mesías cuando le vio, gracias a haber estudiado las escrituras, la Torá, haber leído Isaías, haber leído Jeremías, haber leído los Salmos, haber leído de Moisés, en Moisés, gracias a las escrituras, también los fariseos y los rabinos tenían la misma oportunidad de reconocer al Mesías cuando le vieran. No por su aspecto físico, sino por las obras que éste hacía. Sin embargo, se concentraron en lo físico. ¿De quién es hijo este? Es hijo de José el carpintero. No. La palabra, la escritora no dice nada de que el Mesías descendería de un carpintero. Así que no puede ser este el Mesías. ¿De dónde vienen? Vienen de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No. De ninguna manera, no puede ser el Mesías. Se concentraron en lo que no tenían que concentrarse. O sea, se concentraron en ellos mismos y vieron en Jesús a un adversario y no al Mesías que según las escrituras debían estar esperando. La cita de hoy termina diciendo: al rechazar al Mesías, ellos pusieron de manifiesto su falta de percepción y por lo tanto no pudieron ser alcanzados por el poder de Dios.
Mateo 22, 29. Amigo, lo que le ocurrió a los escribas y fariseos y sacerdotes, líderes de iglesia en el tiempo de Jesús, no tiene por qué ocurrirte a ti. Suelta el yo. Y como Pablo, cada día muere en Cristo Jesús. Esta semana hemos visto Jesús y las Escrituras. En Lucas 2, 46 al 50, aparece un registro un poco triste y muy sorprendente. ¿Por qué triste? Porque un niño de 12 años se le pierde a los padres por 3 días. Y cuando finalmente lo encuentran, en vez de felicitarlo porque estaba en la iglesia, estaba en el templo, le reprenden por haberse perdido. No, el niño no se perdió. Fueron los padres los que lo perdieron. No veamos las cosas desde el punto de vista equivocado. Y la parte alegre de este relato es que Jesús por 3 días estuvo debatiendo sobre el reino de Dios con los maestros de la ley y pudieron confesar que en ese niño de 12 años había un toque especial. Elena G. de White escribe lo siguiente: la educación que puede obtenerse por el escudriñamiento de las Escrituras es un conocimiento experimental del plan de salvación. Tal educación restaurará la imagen de Dios en el alma, fortalecerá y vigorizará la mente contra la tentación y habilitará al estudiante para ser un colaborador de Cristo en su misión de misericordia al mundo. La convertirá en un miembro de la familia celestial y la preparará para compartir la herencia de los santos en luz. Palabras de vida del Gran Maestro, página 24. Jesús utilizó las Escrituras para instruir a sus discípulos. Aunque dos de ellos, yendo camino a Emaús, no se habían dado cuenta de que estaban hablando con Jesús. Este les explicó el papel del Mesías en respuesta a una pregunta de aquellos 2 discípulos. Luego de leer Lucas 24, 25 al 37, describe la forma en que él les enseñaba. El poder de las palabras de Jesús. La Biblia presenta en Mateo 7, 24 al 27, en Juan 5, 1 al 9, en Juan 11, 14, 38 al 44. Por lo menos 3 experiencias en las que se puede ver con claridad el poder de la palabra de Jesús. Sin embargo, algunos piensan que eso solo ocurrió en días de Jesús. Cuando Jesús le dijo a un muerto de 4 días,
ven fuera, y él mismo se levantó y salió. Eso solo ocurrió en tiempo de Jesús. Como quien dice, eso no puede ocurrir hoy día. Digo, esta lección presenta esta semana para hoy, perdón, para ayer nos presentó el poder de la palabra de Jesús en nuestro tiempo. Acá leímos en el deseado de toda la gente. Lo siguiente. El que bendijo al noble en Capernaum siente hoy tanto deseo de bendecirnos a nosotros. Pero como el Padre afligido, somos con frecuencia inducidos a buscar a Jesús por el deseo de algún beneficio terrenal. Y hacemos depender nuestra confianza en su amor de que nos sea otorgado lo pedido. El Salvador anhela darnos una bendición mayor que la que solicitamos y dilata la respuesta a nuestra petición a fin de poder mostrarnos el mal que hay en nuestro corazón y nuestra profunda necesidad de su gracia. Desea que renunciemos al egoísmo que nos induce a buscarle, confesando nuestra impotencia y acerba necesidad. Debemos confiarnos completamente en su amor. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acerto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en sus promesas. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza al corazón de Dios. Cuando hemos pedido su bendición, debemos creer que la recibimos y agradecerle de que la hemos recibido. El deseado de toda la gente. Capítulo 20, página 176. Mañana cerraremos esta lección. Estudiaremos el verbo y el espíritu. Isaías 53:5 y Apocalipsis 1:16. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias, Señor, por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios. Conscientes de que no podemos verle de manera física como sus discípulos, la primera generación de cristianos. Pero a través de su Espíritu Santo, ellos vivieron la transición de lo visible a lo invisible. Y su fe no menguó. Y por lo que ellos nos narran en su palabra, nosotros también podemos no solo verle,
Quizás no como le vieron ellos, pero sí sabemos que podemos palparle, porque no está lejos de nosotros. Por lo tanto, oh Señor, abre nuestro entendimiento espiritual para que nuestros ojos espirituales puedan verle y nuestros sentidos espirituales gozar de su presencia. Oramos por los nuevos creyentes, quienes, oh Señor, sufren tratando de comer alimentos sólidos cuando aún son bebés. Nuestra oración sea, oh Señor, para con los privados de libertad, quienes encerrados en una celda se sienten solos y abandonados. Pero que sepan, oh Señor, ojalá puedan escuchar este video. Ojalá les pueda llegar a ellos el saber que no están solos y que allí en medio de su aflicción, el Hijo de Dios el Padre, a través de su Espíritu Santo, les acompaña. Gracias, Señor. Queremos orar por un hermano especial, Carlos. Suplicamos, oh Señor, por Carlos. Hemos conversado con él y sabemos, oh Padre, que él te ama. Y sabemos que la situación en la que se encuentra, tener que enfrentar tantos años, le es sumamente terrible el peso. Pero sabemos, oh Dios, vaya que lo sabemos, que tú no le dejarás pasar por esta sola. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Amigos, esta ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Y les deseo que ustedes pasen un feliz día, pero no se vayan, que en unos minutos estaremos de regreso con ustedes con nuestro último segmento de la presentación de la lección de escuela sabática regular. Y estará a cargo de mi querida esposa Rosy. Ya regreso. Bendiciones.